Hola, ¿cómo están? Espero que bien, y desde ya les agradezco que hayan podido llegar a escuchar esta charla, esta exposición que vamos a compartir relacionado a un tema específico que vamos a dar a conocer próximamente, pero que vamos a dividir en dos charlas, y esta va a ser la primera. Una persona dijo en determinado momento una frase que la he dividido en tres partes para analizar cada una de estas partes. La primera decía: yo hago lo que tú no puedes. ¿A qué se estaba refiriendo? Bueno, quizás a que se había dado cuenta que esta persona podía hacer cosas que otras personas no podían hacer. También quizás que había diferencias entre lo que podía hacer una persona y otra persona. Que era una persona que seguramente tenía habilidades para hacer determinadas cosas. Podría sonar como que esta observación podía tener algo de orgullo, así escuchándola simplemente, pero vamos a ver que no lo tiene. La segunda dijo: tú haces lo que yo no puedo hacer. Ahora entonces cambió, porque había observado no solamente lo que hacía ella misma, sino que también lo que hacían otras personas, y se dio cuenta de que habían otras personas que podían hacer cosas que ella no hacía. Finalmente, la tercera parte de esta declaración dice: juntos podemos hacer grandes cosas. ¿En qué terminó esta conclusión de esta frase que contenía tres partes? En que analizó que sumando el trabajo o las habilidades o lo que podía hacer una persona y otra persona, no solamente llegaría a sumar los esfuerzos y el resultado, sino que esos esfuerzos se iban a multiplicar. Esta frase la dijo la Madre Teresa de Calcuta y nos va a introducir a la charla de hoy con relación al desafío del trabajo en equipo. Hay otras personas, y personas muy conocidas también, que han dicho frases similares resaltando lo que significa el trabajo en equipo. Para ello vamos a leer dos textos, uno en 1 Corintios 3, del 6 al 9, y dice la palabra así: yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. El segundo texto lo encontramos en 1 Corintios 12, del 12 al 30, y dice lo siguiente: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Las diferentes capacidades y formas de servir no hacen a un creyente más que el otro. Uno puede trabajar en plantar, obviamente, la semilla de la palabra de Dios en nuestra vida. Otro puede regar esa semilla, o sea, enseñar, aconsejar, restaurar, ayudar de diferentes maneras. Pero el único que debe ser alabado
porque es el único que da el crecimiento, es Dios. Por un alma que se convierte, el único que debe ser glorificado es Dios. Por alguien que fue enseñado, las gracias a Dios. Por alguien que fue restaurado, hay que alabar a Dios. Por alguien que fue ayudado, hay que alabar a Dios. Dios es el que tiene la energía, la fuerza y el poder para hacer crecer la semilla en nuestras vidas, ya que el crecimiento no lo da la mano del hombre. Los corintios, creyentes, habían entendido mal y algunos daban más importancia al que plantaba que al que regaba, y otros al revés. Y de esa forma habían tratado y se habían dividido, elogiando más a uno que a otro por su labor. Cuando ya hemos visto que en la Escritura Pablo se encarga de corregir esto, que es primero un poco cómo Dios nos ve, cómo Dios ve al equipo de la iglesia. Y en esto la conclusión es que ni uno ni otro es más que nadie y todos estamos para servir a Dios y el que debe ser glorificado solo es Dios. Esto será un punto muy importante a tener en cuenta para considerar este desafío de trabajo en equipo en la iglesia. El hermano Heber Galito, en su libro titulado El grupo del carpintero, nos dice lo siguiente, con el pensamiento y las palabras del Señor relacionadas con el discípulo no es mayor que su Señor. Ah, no, yo nunca me creo mejor que tú, dijo un discípulo al Señor. ¿Estás seguro?, le dijo el Señor. Déjame mostrarte lo que encontré en tu vida. Así declaró el maestro de Nazaret. Tú has estado exigiendo tus derechos en el servicio, pero yo renuncié a estos derechos por ti. ¿Ves? Allí te crees mejor que yo. Hay un hermano a quien no has perdonado, aunque sabes que el clamor de la cruz era: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Allí te habías colocado por encima de mi cruz. ¿Puedes decir que te consideras inferior a mí cuando has negado hacer un favor a uno de tus hermanos? Recuerda que yo puse mi vida por él. Y las veces que te has negado a sujetarte a quienes Dios colocó en autoridad, sí, allí has declarado que eres mayor que quien dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y no te acuerdas que ayer te avergonzaste de un hermano? Mientras yo jamás me avergüenzo de mis hermanos. Hay actividades, obviamente, que son más vistas que otras, pero todas tienen el mismo valor frente a Dios. Muchas se han hecho a la vista de muchos y otras se han hecho sin salir en ninguna publicación y no fueron vistas por nadie. Hace años, recordamos que en nuestra iglesia había un hombre llamado Homérico Reyes, quien le faltaba una de sus manos, pero sin embargo esta deficiencia física nunca lo privó de salir al barrio repartiendo folletos en toda casa y a toda persona que él encontrara. Una mano que no tenía, pero un alma dedicada a Dios en el servicio, que entregaba la palabra a todos aquellos que estaban en aquel barrio de Reducto. Quizás, sin equivocarnos, podemos decir que debe haber sido la persona que más folletos repartió en ese barrio, y sabemos de casos de personas que vinieron a la iglesia atraídas por esa palabra que se repartió y luego se convirtieron.
También otro hermano, Benigno Martínez, no tenía grandes capacidades, pero sí tenía una sonrisa y una amabilidad que, parado en la puerta del local mientras estaba cantando o estaban empezando las reuniones, hacía entrar a todo aquel que pasaba por la puerta. ¿Por qué? Porque utilizaba lo que él tenía, una cordialidad especial, un don de Dios para poder acercarse a la persona y de alguna manera atraerlo a escuchar la palabra del Señor. ¿Y qué podemos decir de otras hermanas como Emma Robaina, dedicadas a la oración y al servicio también? Y así podríamos mencionar a muchas que han trabajado en silencio, ayudando a misioneros, preparando ropa, preparando alimentos y haciendo otras tareas también de enseñanza en la escuela dominical a niños que hoy ya son grandes, y muchos de ellos que han pasado por las aulas donde ellas enseñaban la palabra, han llegado a ser expositores de la palabra a muchas personas. ¿Cuántos creyentes han pasado por este mundo sin que quedara biografía de ellos para poder ser leída? Pero Dios sabe lo que hizo cada uno. Esto que estamos hablando no quiere decir que no se hagan informes sobre las actividades que se realizan para que puedan, y que se realizan bien, para que puedan ser también de ánimo y de estímulo para otros, y de esa manera sumarse imitando esos ejemplos. Pero tenemos que tener claro que todos estamos para servir a Dios, y el que tiene que ser alabado y reconocido en el equipo es Dios. Quizás yo estoy hablando a personas que están sirviendo de distinta manera, pero quizás también están escuchando a aquellos que hoy en día no están haciendo un servicio de acuerdo a lo que Dios les ha pedido. Y en esta parte quisiera animarte a que puedas sumarte al equipo de Dios, en el sentido del trabajo y del servicio, ya que, como leíamos al principio, o hacíamos referencia al principio en esa frase de que haciendo juntos, trabajando juntos podemos hacer grandes cosas, y esto ha quedado demostrado con ejemplos en estos últimos tiempos de juntar esfuerzos y poder lograr grandes cosas que ni siquiera una iglesia sola podría realizar. Y trabajos dentro de las iglesias que un hermano o una hermana sola no podrían realizar. Pero cuando se juntan las fuerzas, cuando se juntan las ideas, cuando se junta en la oración el trabajo de muchos, no solo va a ser bendecido, sino que también vamos a ver que el Señor va a multiplicar ese trabajo. Por tanto, yo quiero animarte a que no sigas estando en la tribuna. Quizás todos pasamos por esta experiencia de estar sentado en la tribuna mirando lo que otros hacen. Pero hoy te quiero animar a que ingreses a la cancha, a que bajes, a que te integres a ese trabajo, porque nos hace bien a todos y porque glorifica a Dios, y Dios lo va a utilizar y lo va a multiplicar. También decíamos, siguiendo la misma línea del apóstol Pablo y tratando de corregir esos pensamientos que alaban más a uno, la obra de uno, que la obra de otro, tenemos que recordar que en varias oportunidades el Señor habla de estar en lo secreto para que después Dios nos recompense en público. Y esto lo habla acerca de la ofrenda, que es un servicio, la oración y también el ayuno. Este pensamiento también se relaciona mucho y beneficia mucho al trabajo de equipo en la iglesia. Recuerdo hermanas, alguna hermana en particular, que nunca hubiéramos pensado
que daría un dinero tan importante para la compra de un local de nuestras iglesias. Sin embargo, debido a que ese dinero era juntado y pasaba por el conocimiento de algunas personas donde estaba yo, vimos lo que había en el corazón de una persona que quizás de otra manera no hubiéramos percibido. Ahora siempre el Señor sabe y el Señor ve en lo secreto, aunque no se manifieste en público y aunque no conozcamos, hay muchas cosas que se hacen para la gloria de Dios. Un tema que tenemos que tener en cuenta también es que los servicios dentro de la iglesia, en la iglesia local y entre las iglesias, no compiten entre sí. No hay una competencia interna aún dentro de una misma actividad, quién la hace mejor que otro, y entre diferentes actividades también. Todos tenemos que servir de la mejor manera posible y de acuerdo a las capacidades que Dios nos ha dado. Y no todos estamos obligados tampoco a servir y poner en las manos del Señor nuestras capacidades y que esas capacidades sean exactamente iguales a las de otro hermano o hermana. Un tema interesante que vemos a través de la Biblia es de personas que, llegado el momento y viendo la gran responsabilidad que tenían, tuvieron que decir: yo solo no puedo. Y este fue el caso de Moisés. Nos dice allí en Números 11, del 14 al 17, cuando dijo: yo solo no puedo llevar a todo este pueblo, porque es mucha carga para mí. Y así Dios obró con esta persona que reconoció que aún las habilidades que Dios le había dado como conductor también tenía sus limitaciones. Y esto va a ocurrir en el equipo de Dios. Y tenemos que ser sinceros también en mostrar nuestras debilidades, porque esto no va en contra del trabajo en equipo, sino que mejora el trabajo en equipo, porque eso nos puede complementar y ayudar mutuamente para fortalecernos en el Señor. Finalmente, para terminar con la parte de hoy, esta primera charla acerca del desafío del trabajo en equipo, podemos mencionar que la palabra equipo procede del escandinavo skip, que significa barco, y del francés équipage, término que designa a la tripulación en el sentido de un equipo de personas bien organizadas para el trabajo de navegación, que no es más que el trabajo entre personas coordinadas para un mismo fin. Cerramos esta primera parte diciendo lo que un comentario bíblico nos puede transmitir como cierre a estos pensamientos. Tanto los ministros, encargados, líderes, como los demás creyentes son obreros conjuntamente con Dios. Todos desempeñan un papel en la iglesia de Dios y la necesidad apremiante es que todos colaboren juntos en la edificación como un equipo. No debemos resaltar individualidades en el trabajo de equipo, ni menospreciar el servicio de cada hermano o hermana. Todos componen el equipo de Dios. Dios ve y reconoce el trabajo y el servicio de cada uno y no faltará recompensa para él. Dios es quien debe ser alabado por el crecimiento que da y finalmente la suma del servicio de cada uno se multiplicará en las manos de Dios. Muchas gracias por escuchar esta charla. Pedimos a Dios que bendiga su palabra y que nos dé la visión del equipo que Dios quiere ver en la iglesia como Él quiere.
Gracias, que pasen bien. Hasta la próxima, chao.